Buenas gente, estamos aquí en un nuevo video para hablar de la personalidad. En primera, ¿qué es? Bueno, el término personalidad es complejo de explicar. A diferencia de cómo es utilizado comúnmente, este se relaciona más con el ser que con el tener. Los estudios de psicología han tratado de comprender las diferentes personalidades. Sin embargo, no fue hasta hace un siglo que los científicos comenzaron a realizar observaciones científicas y sistemáticas para dar diferentes conclusiones de estas. La personalidad no es más que el patrón de pensamientos, sentimientos y conductas que presenta una persona y persisten a lo largo de toda su vida en diferentes situaciones. La personalidad es la organización dinámica en el interior de los individuos de los sistemas neuropsíquicos que determina su conducta y sus pensamientos característicos. Este era el concepto de Gordon de personalidad. Él decía que la personalidad era un rasgo único entre las personas. Gordon es uno de los psicólogos más importantes en el concepto de la personalidad, ya que él decía que la conciencia era lo que más destacaba entre nosotros. Gordon fue un psicólogo estadounidense que en aquellos años en Estados Unidos se le daba más importancia al conocimiento de los animales, pero él siempre defendía de que era más importante conocer la conducta humana. Él se refiere a organización dinámica cuando el individuo organiza sus pensamientos entre sí. Muchas veces pensamos muchas cosas, pero a la vez nos contradecimos. Él decía que la personalidad era quien organizaba toda esa información. En nuestra opinión, la personalidad es algo totalmente único, ya que como Gordon mencionaba en su investigación de rasgos, podemos llegar a tener similitudes, pero no significa que seamos iguales, ya que todos nuestros pensamientos y conductas serán totalmente diferentes. Pasando con otro autor, quiero hablar de Kurt Snyder, el cual decía que entendemos por personalidad al conjunto de valoraciones y sentimientos que se dan a las tendencias y deseos. En otras palabras, él enfoca el término de personalidad enteramente a los sentimientos del individuo. De hecho, él fue el primero que empleó el término de patopsicología para el estudio de las anomalías psicológicas. Y como pueden ver, hizo grandes aportes a la psiquiatría, como el estudio de diferentes trastornos psicológicos y la clasificación de la psicopatía. En nuestra opinión, la personalidad va más allá de lo interno, porque si bien siempre se sigue un cierto patrón de conductas, la socialización es crucial porque moldea a la personalidad. Es decir, al enfrentar al individuo a la sociedad, ocurre un aprendizaje e inevitablemente ocurre un cambio. Los factores de personalidad los podemos enumerar, ya que estos son los que nos ayudan a forjar nuestra personalidad. Ya viene siendo con el desarrollo biológico, el desarrollo social y el desarrollo psicológico. El desarrollo biológico menciona lo que sería el género, la raza, temperamento, inteligencia y la capacidad de hablar y razonar. El desarrollo psicológico se encarga de cualidades específicamente humanas, como sería la conciencia, vivencia, inteligencia, razonamiento y el habla. El desarrollo social es el que se encarga de darle personalidad mediante lo sería la interacción social. Esto puede ser con amigos, familia, cultura, religión y otras personas. Estos factores son de gran importancia por cuanto van a influir y a originar variaciones positivas o negativas en la personalidad del individuo. Hay una teoría que nace a raíz de diversos estudios en donde se trataba de averiguar los factores para explicar la personalidad de los individuos. Esta es la teoría del Big Five o de los 5 grandes propuesta por Goldberg en 1993. Estos 5 factores forman el acrónimo OCEAN. El factor O es la apertura de la experiencia. Este muestra en que cada una persona tiende a buscar nuevas experiencias para así poder ampliar sus conocimientos. El factor C es la responsabilidad y esto se refiere a cuán centrado está una persona en sus objetivos y cuán disciplinado está para alcanzar los mismos. El factor E es la extraversión. Este examina cuánto le agrada a una persona estar rodeado de otros, cómo se expresa y cómo es cuando está con otras personas. El factor A es la amabilidad y esto se refiere a cómo se muestra la persona de tolerante, respetuosa, tranquila, en contacto con otras personas o situaciones de su vida. Y el factor N, que es la estabilidad emocional. Esto define en qué grado una persona afronta sin problemas las situaciones difíciles de su vida. Y pues estos 5 factores, OCEAN, son los que conforman la teoría de Goldberg de los 5 grandes. Según su teoría, el desarrollo de la personalidad se divide en 8 etapas diferentes, que van desde el nacimiento de la persona hasta su muerte. Estas etapas consisten en la búsqueda y la adaptación de la persona en su ambiente. Y en cada una de ellas existen conceptos opuestos que entran en conflicto.
y el objetivo de las personas es que estos conceptos entren en equilibrio. La primera etapa es la confianza básica. Esto establece que el recién nacido establece una relación de dependencia, especialmente con su madre. Esto va desde el 0 hasta el primer año. En ella pues encuentra la satisfacción plena pues de sus necesidades. Estos cuidados se garantizan que van a ser atendidos y en el desarrollo de su confianza. A medida pues sus sentidos van evolucionando, el bebé pues reconocerá todo eso como entorno familiar y su primer logro en toda la vida pues sería no experimentar la ansiedad de la ausencia de la madre. La segunda etapa es autonomía, vergüenza y duda. Esto se da desde el primer año hasta los 3 años. Durante esta etapa pues el niño adquiere pues autonomía, ¿no? Para desplazarse hacia un sitio hacia otro. Pegar o llorar también constituye pues lenguaje para obtener lo que desea. Si el contexto del niño no responde completamente a las necesidades que experimenta, aquí es donde aparece la duda sobre sí mismo y pues el temor a tomar la iniciativa. La vergüenza en el niño se expresa como una necesidad de no ser visto, de ocultar su rostro, algo que tiene como consecuencia las rabietas con gestos en las caras. Los llantos o pues pueden ser diferentes manifestaciones de desbordamiento pues emocional. La tercera etapa pues es de la iniciativa o culpa, que está ocupada desde los 3 años hasta los 6 años. Bueno, si hay algo que distingue a un niño a esta etapa es su iniciativa. Especialmente esto se da durante el juego, donde descubren los roles pues más significativos para él y pues los representan. El niño pues necesita identificar y proyectar su rol en el mundo. La iniciativa de esta edad consiste en la planificación de ese rol social que actúa. La rivalidad y los celos también pueden aparecer en esta etapa. El niño quiere ser tratado como alguien especial y rechaza cualquier diferencia de la madre hacia otros. Si no recibe un trato relativamente privilegiado, desarrolla culpa y ansiedad. Bueno, la cuarta etapa es la industriosidad y la inferioridad. Esta se da a partir de los 6 años hasta la adolescencia. Bueno, durante este lapso el niño tiene una vida pues escolar independientemente de que se sienta a gusto o insatisfecho. El niño pues empieza a obtener reconocimiento por lo que hace en este nuevo entorno. Está en disposición de adquirir nuevos conocimientos y habilidades. O bueno, dicho de otra manera, puede ser en forma de volverse productivo. Bueno, el riesgo de esta etapa es en que cuando no hay suficiente reconocimiento aparece una sensación de inadecuación que puede conducir a un sentimiento de inferioridad. Búsqueda de la identidad contra difusión de la identidad, que va de los 13 a los 21 años. Aquí la persona se enfrenta a descubrir quién es, encontrarse con sí mismo y saber qué es lo que quiere. Las personas suelen experimentar y explorar nuevas acciones diferentes a las que ya conocían. Es común sentir inseguridades, dudar de la preferencia sexual, cuestionar la independencia, experimentar dudas ideológicas y de valores, entre otros. Además, una alteración en esta etapa puede provocar que la personalidad de la persona no sea bajo su libertad, lo que ocasionaría problemas de personalidad en un futuro. Intimidad versus aislamientos, que va de los 21 a los 40 años. En esta etapa se buscan relaciones personales y establecer vínculos emocionales. Se buscan relaciones más íntimas, las cuales les permiten sentirse confiados y seguros. Si se evitan este tipo de intimidades, la persona puede llegar a aislarse. El objetivo aquí es mantener un equilibrio entre la intimidad y el aislamiento, respetando los límites que se marquen en cuanto a su intimidad y a la facilidad de compartirla. Generatividad contra estancamiento, que va de los 40 a los 60 años. Durante este periodo existe el conflicto entre sentirse productivo en su día a día y sentirse estancado e inútil. Las personas desean sentirse productivas y que sus esfuerzos valgan la pena, y se sienten estancados al no sentirse productivos. Por lo tanto, el objetivo de esta etapa es prepararse para la vida e implicarse en su cuidado personal. Integridad versus desesperación, que va de los 60 años y abarca hasta nuestra muerte. Según Erickson, en esta etapa la productividad de las personas empieza a reducirse o deja de existir. Por lo tanto, debe mirar atrás y poner atención a los logros que obtuvo en las etapas pasadas. Es en este momento en el que las personas se cargan de sabiduría. También conlleva a que las personas cuiden su estado de salud tanto física como mental. Y el objetivo es valorar el sentido de la existencia y aceptarla tal y como fue. Para terminar, podríamos concluir que la personalidad es un patrón de comportamiento, pensamiento y emoción que explican cómo percibimos a la realidad, los juicios que hacemos y cómo interactuamos con el medio. La personalidad es en parte heredada y en parte adquirida, para luego ser moldeada por la experiencia vital. Como vimos, la personalidad es un fenómeno complejo que se puede estudiar de muchos ángulos. Por ejemplo, estudiando factores que ayudan a forjar la personalidad o sintetizando los principales rasgos de personalidad, como lo hizo Goldberg.
o definir las diferentes etapas del desarrollo de la personalidad como lo hizo Erikson. Nos pareció importante mencionar el modelo de Erikson por el hecho de cómo hace más divisiones y plantea etapas como la exploración de la identidad en la adolescencia o la integración del yo en la vejez, sin mencionar que desarrolla más las etapas entre el nacimiento y la juventud.